este próximo gran estreno, sino también de todas las obras que está encarando como director, además de ser editor de espectáculos en La Nación. Es un colega muy querido y muy respetado en el medio, pero Gracias. hace unos años, esta parte, ¿ya cuánto hace que estás dirigiendo? Saltimbanqui lo vi hace un montón. Saltimbanqui hace 4 años y bueno, y antes había empezado a incursionar un poquitito ahí arrimando con esos mega shows que hacíamos porque hacías con Ricky Pashku, que le mandamos un beso gigante. En realidad él es el causante un poco de que me haya gustado un poco. Él te infectó con esto, básicamente. Y bueno, pero es un buen contagiador, Ricky. Tiene una energía hermosísima para trabajar. Y lo que tiene que ver con el musical, es un tipo que sabe muchísimo. Sí, igual pasó algo muy gracioso, porque en su momento me metió en esto él a mí, y él empezó a editar una revista de musicales. Hacían un intercambio. Esto se edita así, Ricky. Pero... Bueno, y esto se dirige así, Pablo. Bueno, contanos, se cumplieron 50 años de Hair, sí, una obra que ha sido, bueno, emblemática para la cultura de los 70s y que a lo largo del tiempo todavía sigue siendo muy respetada y considerada. ¿Por qué crees que sigue siendo tan considerada? Y vos bien lo dijiste, es emblemática no solamente en la historia del género, en la historia del musical, sino en la historia de los 60, porque se estrenó en pleno auge del movimiento hippie en Estados Unidos. Estamos hablando del 68, claro, pensemos... ventanita entrando el 70, guerra de Vietnam. Plena guerra de Vietnam, Mayo francés, Primavera de Praga, muerte de Martin Luther King, un montón de hechos muy relevantes ocurrieron en el 68. Por lo tanto, Hair para el público de ese momento fue muy importante, porque decía todo lo que aquellos querían decir y no se animaban a decir, y de una manera muy distinta. Pensá que fue la primera obra musical que empleaba la música de rock. Sí. Trabajaban con micrófono en mano. Había desnudos, sí, todo el cierre del primer acto es con toda la compañía desnuda, y después saltaban la cuarta pared, interactuaban con el público, algo para nunca visto para esa época. Después, bueno, con todo lo que vino después, con el teatro performático y demás, se instaló, pero es verdad que fue disruptivo para la época ese sistema. Y después para el musical lo mismo, porque es un musical que no tiene un argumento muy esquemático, sino que son como estampas que van mostrando la vida del movimiento hippie, y a través de ellas estos hippies cuentan la historia de Claude, que es este chico que viene de clase media y de repente quiere meterse en la comunidad, lo hace, pero termina sucumbiendo a su mandato de tener que ir a la guerra, ¿no? Claro, claramente. ¿Y qué crees que pasan 50 años después con este movimiento y con la perspectiva que tenemos hoy, la mirada del mundo a través de las redes sociales, un impacto político y social efervescente nuevamente en las mujeres? Digo, ¿qué pensás que hay de cosas similares o completamente diferentes? Hay muchísimas, por eso creo que es el momento de traer reivindicarlo a la Argentina. Claro, a la Argentina y a cualquier lado. Se estrenó en distintas ciudades del mundo a partir de sus 50 años. De los 50 años del espectáculo. Por esto que vos bien decís, la reivindicación de la mujer, Hair habla de eso, su personaje protagónico femenino, Sheila, es una reivindicadora de los derechos de la mujer, de los derechos individuales, de la libertad. Hablan del amor libre en tiempos donde se habla del poliamor. Claro. Me parece que es incluso más sano volver a aquella idea del amor libre, que hasta inclusive era como una forma hasta más orgánica, no tan impuesta como la que hoy por ahí se tiene. Esta idea de que tenés compromiso. Total, pero sos libre. ¿Se perdió un poco, considerás eso con el tiempo? Esto de que a veces nos creemos más libres que en otros momentos, pero en realidad estamos, no sé, más pendientes de la afuera, de lo que se ve a través, por ejemplo, de las redes sociales. Sí, bueno, ahora estamos muchísimo más expuestos que antes, y eso hace que la gente tenga un poco más de temor. Claro. De pronto estás en una fiesta y una selfie te puede arruinar la vida. Qué locura, ¿no? Pensar que podríamos sentirnos mucho más libres que en aquel momento, y quizás es todo lo contrario. Totalmente, pero creo que muchas cosas de los hippies, de estos chicos que creían que podían cambiar al mundo a través de la paz y del amor, que puede sonar tan naif, que ponían margaritas en las bayonetas,
tienen algún linkeo, algunas cualidades que son muy similares a los millennials. Eso te iba a decir, si notas algún tipo de parecido con el Esto millennial. de la lucha por la libertad, de alguna manera, del tratar de escaparse de los mandatos sociales, de los estratos altos de la sociedad. La gente hoy en día, como en aquel entonces, está muy desencantada de la sociedad, de la Sí, seguimos política, peleándonos con los padres, ¿no? Esta cosa del patriarcado. El patriarcado lo mismo, la religión. Y entonces, yo sostengo que la historia es circular. Siempre yo creo vamos lo mismo que vos. Totalmente. Bueno, o repetimos, pero y siempre estamos transformándonos en esa repetición de manera diferente, en un eterno retorno que nos da constantemente una diferencia. Y el tratar de reivindicar la memoria a partir de esto que comentamos ahora. Necesitamos tener la memoria activa para no repetir errores, para seguir adelante con una perspectiva un poco más clara. Y hace rato yo con Saltimbanquis, que vos mencionaste, que es una obra para chicos que habla de la libertad, yo la vi en Casa Cuberta, la vi en San Martín, pero sé que estuvo en otras salas. Sí, estuvimos en el Regio, en la Casa Cuberta, en el Conex, y ahora volvemos en mayo al Cultural San Martín. Y luego con De eso no se canta, que también ahora volvemos a la comedia en una segunda temporada. Trato de traer a la memoria hechos del pasado que de alguna manera nos signaron como sociedad, como individuos también al mismo tiempo. De eso no se canta, porque qué lindo nombre para una obra. ¿Qué tiene como contexto? Mira, De eso no se canta parte de la premisa de hacer un musical con canciones que alguna vez fueron prohibidas. Marilena Walsh. Marilena Walsh, por ejemplo, la balada del Comodoro Vizcacha, en Chimangos Prepotentes nos malgaste los cartuchos. Total. Sonreíle a los de arriba, que son machos y son muchos. ¿Cómo le extrañamos? Bueno, muchas de esas canciones que alguna vez nos quisieron quitar. Y nosotros a veces creemos que lo básico, que la libertad individual, que lo que creemos palpable con la mano, lo tenemos siempre seguro, y no, cualquiera te lo puede sacar. Entonces esa fue la consigna de Eso no se canta, de hacer un musical testimonial, documental. Ahí puse mucho mi faceta de periodista, en el armado de la dramaturgia a través de hechos históricos, políticos. Bueno, que juegas con lo visual, imagino. Totalmente. Porque para el ponemos chico, videos. claro, básicamente lo visual es la manera del entendimiento. Y lo importante es eso, los jóvenes que van se quedan así como muy sorprendidos y encontrándose con situaciones que a lo mejor se las contaron en el colegio y las tienen un poco olvidadas, o por cuestiones de la política tratan de taparlas, pero las ven crudamente y te abre los ojos eso. Bien, y Saltimbanquis que también va a volver con lo mismo. Saltimbanquis sí vuelve original, tal como es, con el mismo elenco. Los que hacemos Saltimbanquis nos enamoramos de esa obra, y el público también. Muy linda. Es hermosa, es una obra de Bardotti y Bacalov, hermosa, que les habla a los chicos de la libertad, del ser solidarios, del atender que no estás solo en el mundo, que tenés a alguien y que puede precisar de tu mano y vos de la mano del otro. Un mensaje que nunca tiene que morir. Y, por ejemplo, en Hair, ¿cuándo empiezan los ensayos y cuánto es de elenco? O sea, es un elenco gigante encima el de Hair, como entre bailarines. Son 30. Son 30 de elenco que surgieron a través de audiciones, se presentaron más de 500. Yo me acuerdo cuando publicaron la audición y que estaban todos, había cola de chicos. Y con Lino Patalano y Andy Osejevich del Conex, que hacen su gran aporte de producción en este espectáculo. Quisimos que todos, desde el protagonista hasta el último, fueran elegidos a través de audiciones. Claro. O sea, que todos tuvieron la misma chance. De hecho, han llamado así a actores conocidos, qué sé yo, pero de ahí teneme en cuenta, bueno, venía a audicionar. Que con Hair y como con otras obras, la vedette es la obra. Entonces digo, se van a destacar por supuesto y son artistas excelentes los que lo han hecho, pero por algo es una obra que se ha hecho en todas partes del mundo y la obra en sí misma es el éxito, por lo que se cuenta, por lo que atraviesa. Entonces, más allá, mira, de hecho ahí estamos viendo imágenes, esto, ¿dónde será? ¿No? Esa es la versión brasileña. La brasileña. Porque nosotros tuvimos nuestra versión acá, ¿en qué año? En el 71, me decías. Fue en el 71. Mirá. Qué lindo poder decir que yo todavía no había nacido. Fue producida por Alejandro Romay y Daniel Tiner. ¡Wow! Y de ese elenco, que eran todos desconocidos en ese momento, surgieron, mirá. A ver. Valeria Lynch. Mirta Busnelli. ¡Wow! Horacio Fontova. No te Rubén puedo Rada. creer, Susan Ferrer.
Después pasaron por ese elenco Ricardo Palta, Ana María Cores, no puedo creer el María dato José que me estás Mare. tirando, me encanta. Y en una época que también estábamos en una de nuestras primeras dictaduras militares acá en Argentina, y donde estaba mal tener el pelo largo. Qué raro que no lo hayan prohibido, ¿no? Estuvieron a punto de prohibirlas mucho tiempo. Hubo un muerto, un secuestro de uno de los actores negros de la obra, que lo encontraron muerto después. Hubo muchas persecuciones con los artistas de GEAR, y para que te des una idea, los metían en cana todo el tiempo, y Romay les había hecho a todos un carné, un cartelito, que decía, soy elenco de GEAR. Entonces venían a detenerlos y les presentaban el carnet. El negro Fontova siempre cuenta que se había hecho hasta amigo del comisario de la comisaría de la zona. Que ocurría a muchos, ¿no? Que levantaban, hacían por levantar, y en realidad pensá que GEAR fue un éxito increíble. En esa época le contamos a la gente que las funciones eran de martes a domingos, y viernes, sábado y domingo eran de 2 o 3 funciones diarias. A sala llena, y cuando Romay la baja después de 1 año y medio más o menos, para estrenar en el Teatro Argentino Jesucristo Superstar. Buenísimo. Otro éxito del exterior, que más o menos seguía la misma línea de GEAR. Sí, había una cierta unión. Pero ya la censura estaba cada vez más fuerte, y terminaron quemándole el teatro. Totalmente, claro, le pasó eso a esa obra. No pudo estrenarse. O sea que tenés un peso histórico fuertísimo para esta obra. Es verdad. Más allá de que, por supuesto, vivimos en democracia y estamos agradecidos, ¿no? de tener estos días primaverales, no va a pasar nada de todo eso. Pero está buenísimo que lo recordemos, ¿sabes? Porque creo que justamente, más allá de estamos viviendo una instancia política complicada en montones de aspectos, sobre todo para el espectáculo, que está completamente arrasado por esta crisis. Estábamos recién con Pablo comentando fuera de cámara cómo vienen las temporadas, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz. Es que es muy difícil. Vienen difíciles, con productores que tuvieron que sostener mismo precio de entrada que el año pasado, con la cantidad de aumentos que hubo y de inflación que hubo a lo largo del año. Inclusive tuvieron que mantener mismos precios, porque si no la gente no va. No, claro. Y es muy difícil hacer un espectáculo de estas magnitudes sin un gran dinero encima, porque no se puede. Es mucha gente en escena, hay escenografías, microfonía, un montón de cuestiones. Sin ni hablar que Lino Patalano es un valiente. Es un soñador. Recién hablábamos de Romay, que era así, él agarraba y ponía un montón de gente arriba del escenario y no pensaba en si iba a recuperar o iba a perder. La verdad que si tirar estos nombres, se me viene Carlos Rottenberg también a la cabeza. Carlos, que aparte es un tipazo. Sí, cuando fue lo de las actrices argentinas, que puso uno de sus teatros a disposición. Digo, estas actitudes que si no fuese todavía por estos empresarios teatrales y por esta gente que ama el teatro. El teatro es un lugar de resistencia. Total. Siempre lo fue. Desde lo político, vamos atrás a teatro abierto, a la movida del teatro abierto, y desde lo empresarial también, porque fíjate que en un momento de crisis como la actual, donde todo el tiempo todos estamos pensando en si nos va a alcanzar la plata, no te digo para ir al supermercado, para ir al chino. La verdad que pensar en una entrada para ir al teatro, la gente lo piensa varias veces. Entonces, que los productores sigan apostando por un tipo de espectáculos como este, que tiene 38 personas en escena, pues son 30 intérpretes y 8 músicos. Sugar está en Mar del Plata en este momento con un montón de gente en es la escena, primera, que va primera, taquilla. Pero yo creo que yendo primera va a tener que llenar durante toda la temporada para poder pueda recuperar algo de gasto. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Está muy entonces es una cruzada, es un lugar de resistencia el teatro, y los que todavía le tienen cierto prurito al teatro, al hecho en vivo, al musical, a esto que te digan cantando, yo los invito a que vayan, porque es una ceremonia de la cual no se sale nunca se sale. Yo siempre digo, bueno, yo soy teatrera también desde muy chica, nunca salís igual. O sea, siempre la idea de ir al teatro es porque salís siendo distinto, te transforma desde los poros, porque es algo tan fuerte. Bueno, hace poco que se está por estrenar Mary Poppins, que es el musical nuevamente, después de mucho tiempo. Emily Blunt está espectacular. Y digo, hay mucha gente que le tiene prurito al musical, tanto en cine como en teatro. No, yo miro teatro, pero el musical es otra cosa. No sé. Y en realidad es tan magnífico,
Cuando se hace bien, mal... sí, no, sí, también. ¿Vos sabés que hay más riesgos de que salga mal una comedia musical que una obra de teatro con texto que no se ha cantado? Te juro que sí, ¿eh? Y sí, yo, si tengo que decir, mis mayores frustraciones creo que ha sido con la ¿Sabes qué es lo peor musical? que te puede pasar en un musical? Cuando está transcurriendo la escena y vos decís, uy, ahora van a cantar. Ahora le va a decir el texto cantando. Porque si decís eso es porque no entraste en la convención, es decir, no te hicieron entrar en la convención. Claro. Nosotros no andamos por la vida cantando y bailando. Entonces la idea es que el director, el autor, los artistas hagan de alguna manera mágica, como es el teatro, que la palabra hablada tenga una continuación perfecta con la palabra cantada, que es la canción, y vos no te des cuenta que de repente te están cantando. Esto es lo que quería decir de Mary Poppins, tal cual, que es un mashup tan perfecto, tiene que haber como una mezcla tan excelente para que justamente no sientas ese corte abrupto. Mira, con Ger, ahora habla, ahora canta. Con Ger nosotros quisimos hacer un festejo el 11 de diciembre con Lino y con Obsejevich y todo el elenco maravilloso, son talentosísimos. ¿Va a ser en el Conex? Va a ser en el Conex, por eso en la sala grande. Y Lino productor. Sí. Claro. Lino decís Maipo, no, claro. No, va a ser en el Conex. Va a ser en el Conex, por eso Obsejevich, que le hicimos un abrazo. Festejo por los 50 años, un happening, se le ocurrió a Lino hacer con artistas, hubo desde artistas Hare Krishna. Estuve invitada. No fui, pero... Y hicimos 4 canciones de la obra. El impacto que provocó eso. Yo en un momento me di vuelta, estaba en la primera fila y me di vuelta a mirar a la gente y con el Deja que entre el sol estaban llorando. Ay, estaban llorando los artistas, que a mí me emociona pensarlo. Sí, yo me emociona pensarlo. Y el público también. Es muy fuerte el hecho musical cuando está hecho con sangre, a mí me gusta, es una palabra fea, pero me gusta emplear la palabra tripa. Cuando uno pone las tripas, no Germán Tripel. Tripas, que también es un genio. Que también es un genio, Germán le mandamos un beso. Me refiero a poner todo en eso. Y estos chicos que, no sé, el más grande debe tener 37 años, son fenomenales. Recién quería reivindicar algo porque a veces uno cuando está pasando por estas crisis dice, uy, pero qué difícil, y qué difícil poder hacer una obra, y qué difícil poder ir al teatro. Digo, realmente es a veces que se pueda llevar adelante un proyecto como este o como tantos otros, estamos viendo nuestras hermosas salas de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país, es que la gente a veces necesita de esta situación para poder abstraerse. Sí. Es bastante contradictorio porque es el huevo y la gallina, como se dice habitualmente, ¿no? Es decir, bueno, no tengo plata, pero cuando puedo juntarlo y voy, realmente fue el momento, bueno, es catártico, claramente, no solo para el artista, sino para el que participa de ese rito, ¿no? Que es tan emocionante. Y sobre todo con espectáculos que además te dejan una lectura, te dejan que vayas a tu casa o a la cena posterior, que el teatro también es ese ritual, después ir a tomar algo, a comer algo. Hablar sobre la obra, qué lindo. Y tener una conversación, una reflexión, que te haga reflexionar, que te haga meditar. Mirá lo que pasó, mirá lo que me están contando, mirá cómo me lo dicen. Y mirá cómo me llegó. Que ahí, porque el teatro lo completa el espectador. Si no, no habría forma. Y lo completa de forma activa. El que te emocione es una participación activa del espectador. Sí, es cerrar el rito, ¿no? Totalmente, totalmente. Y después esa emoción que uno siente como director que a mí me pasa con Saltimbanquis o con De Eso No Se Canta, en las últimas funciones, que los miraba a los chicos, a Julián Rubino, a Débora Turza, a Laura González y a Nico Cúcaro, y decía, la obra ya es de ellos. Claro. Bueno, ese es otro momento también te desprende, ¿no? Sí, soltaste, tenés que soltar porque ya es de ellos. En el cuerpo, en el alma, la aman, en algún momento es como todo matrimonio, se suelta. Sí, obvio. Y ahí decís, bueno, tiene que entrar otro amante de esta obra, otro artista, para que la continúe. Pablo, fue un placer tenerte acá. Siempre charlar con vos es un intercambio emocional muy lindo. No te vas a perder de una próxima entrevista cuando ya estrene Ger en mayo. Favor, va a ser dale. 3 de mayo, dijimos la fecha. Va a ser el 3 de mayo en la Ciudad Cultural Conex. Así que los esperamos ahí. Los espero también en De Eso No Se Canta. Reestrenamos la segunda semana
semana de febrero, La todos los segunda de lunes febrero en la comedia. Que lo van a pasar bien, les va a hacer recapacitar por un montón de cositas. Es para ir con hijos adolescentes, con amigos, sí, cualquier edad. Hasta han venido niños que... la mía se recoparía, 8 años. Después me dicen, fueron amigos míos con sus hijos, después me dijeron, mira, me vas a hacer explicar un montón de cosas, pero está bien. Pero está muy bien. Trabajo para el hogar. Gracias, Pablito. Gracias que tengas a vos, un gran 2019.